Llegaron del cielo en naves doradas que brillaban como soles en miniatura, proclamándose dioses. Sus voces resonaron por toda la tierra. Las redes lo tradujeron a todos los idiomas humanos a la vez. Se llamaban a sí mismos los Zarati, seres elegantes y altísimos, con piel luminosa y ojos fríos y calculadores. Su mensaje era sencillo: arrodíllense o serán exterminados. Al principio era ridículo, hasta que sus saludos convirtieron las ciudades en cenizas. En menos de una semana, 23 grandes asentamientos humanos fueron borrados del mapa. Poblaciones enteras incineradas. Los Zarati nunca tocaron el suelo. Simplemente flotaban por encima, intocables e imbatibles, viendo cómo la tierra se desmoronaba como si fuera solo otro experimento fallido. Dijeron que nos habían estado observando durante milenios, que fuimos creados, moldeados y observados, que no éramos más que un prototipo olvidado. No habían venido a negociar ni a traer la paz, sino dominarnos. Los líderes del mundo, se dividieron rápidamente. Algunos suplicaron, otros resistieron. La mayoría murió. Los ejércitos de la tierra eran impotentes contra sus armas de energía y sus escudos que alteraban la gravedad. Disparamos todo: misiles, cañones de riel, incluso armas nucleares. Nada atravesó su armadura. Nada rayó sus naves. Y así, la tierra se rindió. No por creencia, no porque pensáramos que eran dioses, sino porque no quedaba nada más que hacer. Excepto que había un último susurro de desafío enterrado bajo kilómetros de océano y hormigón. Un fantasma de los días más oscuros de la humanidad. Apagado y olvidado porque era demasiado peligroso, demasiado impredecible. El Havoc Dawn. Un buque de guerra nunca autorizado por ningún gobierno. Un proyecto clandestino construido por una coalición de ingenieros fugitivos, desertores militares y científicos marginales tras la Tercera Guerra de los Recursos. Era ilegal incluso hablar de él en algunos círculos. Impulsado por un núcleo prototipo que utilizaba materia oscura recolectada y equipado con armas que podían alterar la física en los límites, nunca había visto la batalla porque ninguna guerra había merecido la pena correr el riesgo de desatarla. Hasta ahora, enterrada en un hangar subterráneo reforzada en las profundidades de la fosa de las Marianas, la Havoc Dawn permanecía inactiva hasta que una pequeña tripulación de rebeldes supervivientes la reactivó. Ya no eran soldados, solo hombres que lo habían perdido todo: familias, hogares, países, nada que temer. Entre ellos se encontraba el comandante Redguard, un hombre que en su día había liderado la flota de defensa orbital de la Tierra antes de ver cómo se reducía a escombros flotantes y gritos agonizantes. Se suponía que estaba jubilado. No le quedaba nada más que fantasmas y amargura. Pero cuando recibió la llamada, no dudó. Descendió a esa trinchera maldita con nada más que silencio y rabia. Las botas resonaban contra la vieja cubierta de titanio mientras la nave volvía a la vida con un zumbido. El núcleo de la IA los recibió con estática y alarmas de advertencia, con la voz rota por décadas de deterioro. La sala de control olía a aceite y metal oxidado. Buar se paró al timón, observando cómo la energía volvía a la vida en los paneles del sistema. El buque de guerra gimió como si recordara el dolor. «Es hora de mostrarles a estos dioses lo que son realmente los humanos», dijo en un susurro. Zarpos en fanfarria. Sin discursos, sin himnos, sin últimas despedidas, solo un mensaje transmitido en todas las frecuencias conocidas en la Tierra y más allá. 5 palabras: nunca elegimos arrodillarnos. El Zarati no se lo tomó en serio. Al principio, una nave humana rompiendo la superficie de la Tierra, superficie terrestre, y apuntando directamente a su buque insignia, que se cernía sobre Nueva Sydney. Lo escanearon, se rieron de su diseño primitivo y lo tildaron de basura de guerra obsoleta, hasta que abrió fuego, hasta que el cielo se partió en dos. Un arma de pulso único apareció y el obliterator desató una tormenta cinética que destrozó la nave nodriza Zarati en menos de 6 segundos. No hubo explosión, ni escombros, solo silencio. Una nave divina se convirtió en polvo de estrellas. El pánico se extendió por su flota como una infección. Su arrogancia se tambaleó. Los dioses habían sido por primera vez y la humanidad, magullada, rota y casi olvidada, sonrió. El silencio tras la explosión de la nave nodriza Zarati era casi insoportable. El comandante Redguard permanecía inmóvil, con las manos agarradas al frío borde de acero de la consola y los ojos fijos en el punto vacío del cielo donde había estado su autoproclamada nave divina. Autoproclamada Nave Divina había desaparecido, vaporizada, no reducida a escombros, borrada como si nunca hubiera existido. Nadie en el puente habló durante un largo rato.
Incluso los sistemas de IA dentro del Havoc Down detuvieron su procesamiento ante la imposibilidad de lo que acababan de lograr. Guar no necesitaba confirmación. Vio la mirada en los ojos de la tripulación. Conmoción, incredulidad y algo más poderoso surgiendo debajo de ella. Rabia justificada. Por fin tenían algo a lo que dirigirla. Los Zarati no entendían lo que acababan de desencadenar. Un pitido silencioso rompió el silencio. «Señales entrantes», dijo Bright, el oficial de comunicaciones, con voz baja pero temblorosa en toda la red. Frecuencias militares, bandas civiles, incluso redes piratas. Todos vieron que Ward asintió lentamente. «Dejad que miren. Necesitan saberlo. Creen que hemos vuelto», añadió Bright tragando saliva. «Que la Tierra está luchando de nuevo». Los labios de Ward se torcieron en una sonrisa amarga. «Nunca nos detuvimos. Simplemente nos quedamos sin armas». El Havoc Dawn no era solo un arma. Era un rencor hecho de acero y fuego. Una historia de venganza construida a lo largo de décadas de guerra, pérdidas y traición. Se conectó a la interfaz de mando y abrió la pantalla táctil. Las naves Zarati seguían sobrevolando el planeta, pero ahora no se movían. Se movían. No había nuevos ataques ni aniquilaciones, solo quietud, vacilación, miedo. Bien. Escaneo el mapa global. Norteamérica, 3 naves de mando Zarati. Europa, 5. Asia, 14, con 2 orbitales planetarios. El resto estaban dispersas, patrullando, observando, esperando. O tal vez preguntándose si ellos también podían sangrar. «Quiero escaneos tácticos de todas las naves Zarati a nuestro alcance. Prioriza las naves insignia y los repetidores planetarios», ordenó Ward. «Apuntad a sus sistemas de comunicación, no a sus motores. Dejad que vean arder la siguiente». Bright asintió con los dedos volando por su consola. A su lado, Kelvin, el ingeniero que había ayudado a diseñar partes del Dawn, silbó en voz baja. «Te das cuenta de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Eso no era solo una nave Commandante. Era su arca sagrada, su trono flotante». «Entonces hemos hecho un sacrificio adecuado», murmuró Ward. Sabía muy bien que no podían atravesar la flota Zarati como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. El primer ataque había funcionado porque no lo habían visto venir. Porque eran arrogantes. Eso no duraría. Ahora los dioses estaban enfadados. Efectivamente, 2 naves Zarati comenzaron a moverse desde la órbita, descendiendo hacia el Atlántico. Eran cosas con forma de media luna hechas de una aleación blanca que brillaba como el agua. La capucha de Ward les mostró que estaban cambiando de formación. Estrechas y agresivas, sus escudos ahora pulsaban con energía visible. «No más disfraces. ¿Vienen?» La segunda nave siguió disparando sus ráfagas, sacudiendo con más fuerza al amanecer. Las luces de advertencia parpadearon en el panel de mando. Uno de los estabilizadores traseros se estaba sobrecalentando. Otro impacto directo y los Zarati se convertirían en un montón de chatarra. Estabilizadores traseros se estaba sobrecalentando. Otro impacto directo y volarían por los aires. Ward se volvió hacia su oficial táctico. «A Trigal Luriet. Haga que lo persiga y luego dispárele con la lanza». El amanecer giró, atravesando las nubes como un meteoro. La nave Zarati lo persiguió lanzando rayos de energía como un niño furioso. El océano debajo hervía donde aterrizaron. Pero la nave de guerra humana siguió avanzando, atrayendo la nave alienígena cada vez más cerca. Entonces llegó el momento. Un destello en la distancia, un acantilado con depósitos de hierro expuestos. El campo magnético era perfecto. Ward gritó. La lanza gravitatoria se disparó. No explotó. Dobló el mundo. El rayo retorció la realidad misma, arrastrando la nave Zarati a un colapso repentino de gravedad que aplastó su estructura como una lata de refresco. La nave no explotó. Se arrugó, se dobló sobre sí misma y desapareció en un chirrido metálico. El segundo dios estaba muerto. Ward exhaló lentamente. Toda la nave volvió a quedar en silencio, a la escucha. Ese silencio se rompió segundos después, cuando las señales de socorro de la Zarati iluminaron todas las frecuencias. «Se están retirando», susurró Bright. «Comandante, realmente están retrocediendo». Ward se apoyó en la barandilla con la mandíbula apretada. «Entonces les daremos más fuerte. Enviad el mensaje, la Tierra no se arrodilla. Ni hoy ni nunca más». Durante las siguientes 12 horas, Havoc Down se convirtió en un fantasma de venganza.
Se movían como sombras, cazando naves Zarati aisladas y atacando con una precisión aterradora. Cada muerte se retransmitía, no para regodearse, sino para recordar a la raza humana que su espíritu no había desaparecido. La resistencia ya no era una idea. Era cero. Era fuego. Había vuelto. La IA unió las señales de comunicación que llegaban a los satélites piratas, a los repetidores militares inutilizados y a los servidores clandestinos. Las imágenes de las naves Zarati cayendo sobre las principales ciudades se viralizaron en cuestión de minutos. La gente que se escondía en los búnkeres comenzó a vitorear. Soldados olvidados reaparecieron. Incluso las IA rebeldes, que llevaban mucho tiempo en silencio, enviaron a Dawn himnos de batalla encriptados. Pero los Zarati no habían terminado. En la 13ª hora desataron algo nuevo, algo peor. Un juez. Esa era la traducción más cercana que pudieron encontrar los sistemas Dawn. No era solo una nave, era un tribunal móvil, una fortaleza flotante construida para dictar sentencia final. Una reliquia de las antiguas conquistas de los Zarati. Ni siquiera usado uno en siglos. Emergió de las nubes sobre el Pacífico como un dios de la tormenta, con 3 metros de escudos recubiertos de pliegues temporales. Su voz resonó en todos los dispositivos que aún funcionaban en la Tierra. Ha llegado el juicio. Vuestro desafío termina aquí. Guar miró fijamente la enorme forma que oscurecía el cielo. Incluso el Havik Dawn parecía un juguete de niño a su lado. La voz de Bright se quebró. Señor, no podemos alcanzarlo con lo que tenemos. Guar no parpadeó. No pienso hacerlo. Se volvió hacia la interfaz de la IA. Anula los limitadores. Prepara los protocolos de sobrecarga del núcleo. Kelvin abrió los ojos como platos. No lo dirás en serio. Guar no se inmutó. Lo digo muy en serio. Sobrecarga del núcleo. Una detonación completa del propulsor de materia oscura. Suficiente para crear una singularidad local. Destruiría el Dawn y todo lo que se encontrara en un radio de 5 metros, incluido el Judicator. Un movimiento suicida, pero un golpe final digno de poner fin a la guerra. Bright se puso de pie. Ahí hay otra manera. Tiene que haberla. No la hay, lo interrumpió Ward. Esa cosa no se detendrá hasta que la Tierra sea cenizas. Acabemos con esto ahora. La tripulación permaneció en silencio. Ninguno de ellos tenía nada que perder. Asintieron con la cabeza. Ward fijó el rumbo, directamente hacia los escudos del Judicator. Escudos del Judicator. Mientras los motores rugían, activó una última transmisión. Una sola línea. Incluso vuestros dioses sangran. Luego pulsó el código final. Pero ocurrió algo inesperado. Justo cuando la nave alcanzó una aceleración crítica y el espacio comenzó a distorsionarse, apareció un destello en el casco del Judicator. Otra nave, pequeña, hecha por humanos, una reliquia. Uno de primeros cazas orbitales de defensa de la Tierra, apenas funcional, con un solo piloto. Volaba hacia el Judicator a toda velocidad, en una carrera suicida. Antes de que Ward pudiera detenerlo, la reliquia se estrelló contra la cubierta exterior del Judicator y algo dentro de ella detonó. Un pulso de energía atravesó la fortaleza. No era destrucción, era otra cosa. Un bucle de retroalimentación. El Judicator se convulsionó. Sus escudos parpadearon. Y entonces, por primera vez en la historia de Zarati, comenzó a caer. Ward se quedó atónito. ¿Qué demonios ha sido eso?, susurró. Bright parpadeó ante su consola. Era el Arden Spear, un antiguo prototipo de caza orbital. ¿Quién lo pilotaba? No hay identificación, solo una etiqueta en el registro de vuelo, respondió Bright. Nombre en código Ghostfater. Ward Trago Saliva. Había oído ese nombre antes. Un piloto que lo había perdido todo la primera oleada. Desaparecido. Presunto muerto. Ya no. Ward se volvió hacia la tripulación. Parece que no somos los únicos fantasmas que luchan. Durante unos segundos, el mundo se detuvo. El comandante Ward observó cómo el Judicator caía como una avalancha a cámara lenta. Un choque limpio. La fortaleza Zarati se convulsionó en el aire, en una grotesca torsión de metal y luz. Sus escudos chisporrotearon como estrellas moribundas. Secciones enteras del casco se desmoronaron bajo una tensión para la que no había sido diseñado. El sonido, aunque lejano, atravesó la fina capa de nubes de la tierra como un grito desde los cielos. La ardiente lanza que el antiguo caza terrestre había lanzado había abierto un agujero que ninguna tecnología humana debería haber sido capaz de hacer. Y no era solo una brecha física. Algo más se había roto.
Las comunicaciones del Zarati estallaron en una tormenta de pánico. Transmitían en grupos encriptados superpuestos en frecuencias en una lucha desesperada. Guar no tenía traductor para todo su dialecto, pero incluso sin él, el miedo era universal. Estaban rompiendo. «Póngame imágenes de la puntuación del judicator», gritó Guar, caminando rápidamente hacia la pantalla delantera. Kelvin amplió la imagen. Lo que vieron no tenía sentido. En lo profundo de la nave alienígena, bajo capas de armadura destrozada y maquinaria expuesta, había algo que brillaba. No era tecnología Zarati, ni siquiera era reconocible como mecánica. Parecía Das, una jaula de contención, murmuró Bright. ¿Qué diablos es esa cosa? El objeto en su interior flotaba, pulsando, vivo de una manera que el metal no. Palpitaba con una luz azul apagada, envuelto en una esfera de energía. Cada vez que el judicator giraba o sacudía la jaula, ésta permanecía inmóvil, como si la gravedad no significara nada para ella. A Guar se le revolvió el estómago. Acerca la imagen. A medida que la imagen se aclaraba, lo vieron. Dentro de esa prisión de energía azul había un ser humano desnudo, demacrado, enganchado a unos tubos, con el cuerpo flotando flácido en una especie de estasis. Parecía anciano y destrozado. La voz de Bright se quebró. «Es una persona». Las manos de Kelvin se congelaron sobre la consola. «Lo están utilizando como fuente de energía». «No», dijo Guard en voz baja. «Como una llave». La voz de Bright se quebró. «Es una persona». Las manos de Kelvin se congelaron sobre la consola. «Lo están utilizando como fuente de energía». «No», dijo Guard en voz baja. «Como una llave». Los sistemas internos del juez estaban conectados a la jaula. Firmas biométricas, relés sinápticos. Ese hombre, fuera quien fuera, era el juez. No estaba alimentando la máquina. La controlaba o, peor aún, se alimentaba de él. Maldita sea, Ward. Por eso se hacían llamar dioses. No se convirtieron en dioses. Robaron la humanidad para fingir serlo. Kelvin Pomeo. ¿Crees que han hecho esto antes? Probablemente no solo una vez. Probablemente no solo nosotros. Encajó la arrogancia, el miedo cuando sus naves comenzaron a caer, el silencio cuando se cuestionó su autoridad divina. Los Zarati no eran omnipotentes. Eran parásitos. Encontraron mundos, cosecharon sus mentes más fuertes, las manipularon y las convirtieron en armas vivientes. Luego lo envolvieron todo en una armadura dorada y ordenaron a los supervivientes que se arrodillaran. Guard apretó los puños. Controla la estabilidad del núcleo. Si ese hombre muere, perderemos la oportunidad de descubrir quiénes son realmente. Bright asintió y trabajó rápidamente. Los jueces caían lentamente, estabilizando la trayectoria. Intentaban mantenerlo en el aire. Que lo intenten. Mientras tanto, la superficie de la Tierra estaba despertando. En todo el mundo, facciones que antes estaban divididas por la guerra, la política y la codicia estaban reuniendo recursos. Desde los búnkeres enterrados en Siberia hasta las granjas solares del desierto del Sáhara, viejos enemigos reactivaban alijos de armas y lanzaban escáneres orbitales. El asalto del Havik Dawn había mostrado la verdad. Los dioses eran invencibles. Y ahora todos querían acabar con ellos. Los clanes piratas que se habían negado a tomar partido pirateaban las rutas de patrulla de los Zarati. Los ejércitos renegados comenzaron a coordinarse de nuevo, abandonando viejas venganzas como cadáveres en descomposición. Incluso las colonias extraterrestres que habían quedado a oscuridad enviaban señales encriptadas. El mensaje era claro. Luchamos ahora o morimos más. Las colonias extraterrestres que habían quedado a oscuras enviaban señales encriptadas. El mensaje era claro. Luchamos ahora o morimos más tarde. Los Zarati reaccionaron con brutalidad. A las pocas horas del colapso de los jueces, iniciaron una purga global. No más ultimátums, no más exigencias. Las ciudades comenzaron a desaparecer. Tokio, Sao Paulo y Johannesburgo quedaron arrasadas por rayos orbitales. La civilización misma temblaba. Guard sabía lo que estaba pasando. Los Zarati habían sido humillados. Ahora estaban quemando el mundo para borrar la mancha. «Señor», dijo Bright en voz baja, «Nueva York es la siguiente». Guard cerró los ojos. Tiempo estimado, 15 minutos. Pensó en toda la gente que seguía atrapada allí. Los refugiados, los niños, los heridos. Tomó una decisión rápida. «Vamos a entrar». Kelvin se estremeció. «¿Qué?» «Y me has oído. Nueva York a toda velocidad».
Interceptaremos la flota antes de que disparen. Eso es un suicidio. Hay 6 naves sobre la costa. La voz del comandante Ward era como una piedra. Era como una piedra. Entonces eliminamos 6. Empujó el Havoc Down más allá de los límites de empuje seguros. La nave crujió como si la estuvieran desgarrando por dentro. Las nubes se rasgaron al dispararse hacia el oeste, dejando estruendos sónicos y estelas de vapor en el cielo. Las luces interiores parpadearon, los paneles chispearon, pero nadie dijo una palabra. Todos sabían lo que estaba en juego. Al atravesar la atmósfera superior sobre Manhattan, lo vieron. 6 destructores Zarati en formación, brillando con la energía de sus armas cargadas. Los civiles abajo corrían como hormigas, con las sirenas sonando a todo volumen en las calles destrozadas. Ward gruñó: «A por el crucero central. Concentrad el fuego. Dear Badlow». Los cañones principales del Havoc Down desataron el infierno. La nave Zarati que iba en cabeza no lo vio venir. Un doble impacto sacudió su casco, partiendo su anillo exterior. Giró fuera de control y se estrelló contra la nave vecina con un chirrido de metal y luz. Una menos. Las otras 4 se volvieron instantáneamente y lanzaron rayos de plasma concentrados. Uno de ellos alcanzó el flanco izquierdo del Down, provocando que los sistemas entraran en barrena. Las alarmas de brecha total iluminaron el puente. Kelvin gritó: «La temperatura central está subiendo. No podemos recibir otro impacto directo». «Entonces haz que valga la pena», ladró Ward. «Todas las armas delanteras. Dadles todo lo que tenéis». El Down giró y lanzó una descarga completa de minas, lanzas y torpedos antirremora en un arco sincronizado. El cielo se convirtió en un espectáculo pirotécnico de aniquilación. OT antitorpedos en un arco sincronizado. El cielo se convirtió en un espectáculo pirotécnico de aniquilación. Otro destructor Zarati cayó. Sus motores estallaron en una explosión que consumió 2 drones cercanos. Pero el precio fue alto. Una segunda explosión de plasma atravesó el motor de estribor del Down. Llovieron chispas por todo el puente. Las consolas se explotaron. Bright se estrelló contra el suelo. Tenía la pierna destrozada. «Estoy bien», dijo. «Estoy bien». «Sigue disparando». Ward apretó los dientes. La sangre le corría por la frente. Energía de emergencia. Redirigir a los cañones principales. Moriremos de pie. Entonces, otro milagro. Apareció un punto en el radar. Luego 3. Luego 9 pequeños cazas humanos, construidos a medida al estilo gorila, unidos con tecnología recuperada y coraje suicida, gritaron en el espacio aéreo: «Refu Erzos». Kelvin Jadio. Bright se reía a pesar del dolor. «Parece que alguien ha encendido la baliza. Esa es la flota del Sol Rojo de los antiguos desiertos de Kazajistán». Y no estaban solos. Le seguían más naves, viejos cruceros militares reconvertidos, cargueros de transporte e incluso plataformas mineras de asteroides equipadas con armas retroalimentadas. Todas las facciones humanas supervivientes que podían volar, luchar o hacer kamikazes estaban apareciendo. No habían venido a recibir órdenes. Habían venido a por sangre. El cielo sobre Nueva York se convirtió en un campo de batalla. Havoc Down siguió disparando hasta que se le fundieron los cañones. Entonces embistieron de frente una nave Zarati, aplastando su núcleo central con fuerza bruta antes de separarse y volver a ascender. La visión de Ward se nubló. Tenía las costillas rotas. La sangre le cubría un lado de la cara. Pero siguió avanzando. No tenía otra opción. La humanidad lo Ward veía borroso. Tenía las costillas rotas y la cara cubierta de sangre, pero siguió avanzando. No tenía otra opción. La humanidad observaba. La Tierra escuchaba. Cada acto de rebeldía reescribía el futuro. De repente, una voz crepitó en el canal principal de comunicación. No era Bright, ni Kelvin, ni siquiera Ward. Era el prisionero, el hombre que estaba dentro del juez. Su voz era seca y entrecortada, como si no hubiera hablado en años, pero sus palabras atravesaron el caos. «No estáis solos. Lo recuerdo. Me llamo Elias Thorne. Me capturaron hace mucho tiempo. Una vez fui humano. Me convirtieron en esto, pero vosotros me habéis recordado quién soy». Ward ha hablado en años, pero sus palabras atravesaron el caos. «No estás solo. Yo recuerdo. Mi nombre es Elias Thorne. Me capturaron hace mucho tiempo. Una vez fui humano. Ellos me convirtieron en esto, pero tú me lo has recordado». Ward se quedó paralizado. Los Zarati lo habían capturado, habían manipulado su mente y lo habían convertido en un arma, pero él no lo habían quebrado. Estaba despertando.
Ahora te temen. Yo puedo ayudar, pero necesito una señal. Conéctame a tu nave. Los abriré desde dentro. Ward miró a Bright, que apenas estaba consciente, pero asintió. Hazlo, dijo Ward. El enlace se estableció, y dentro del Judicator, algo antiguo y terrible se liberó. Los falsos dioses gritaron y la tierra comenzó su juicio final. Dentro de los restos destrozados del Judicator, Elías Torne abrió los ojos por primera vez en 73 años. No recordaba los detalles. No todos. Su mente había sido destrozada y reconfigurada demasiadas veces como para conservar una historia clara. Pero lo que se recordaba ardía como fuego bajo su piel. La tierra, su esposa, el rostro de su hijo el día que se lo llevaron y la sensación de las varillas de metal clavándose en su columna vertebral mientras los sacerdotes de Sarati cantaban en un idioma que lo obligaron a aprender mientras gritaba. Había sido su arma, su profeta, su Dios. Y ahora, gracias a una sola nave de guerra humana, recordaba quién era en realidad. El dolor le quemaba los nervios mientras los sistemas de contención intentaban mantenerlo en su sitio. Pero algo había cambiado. Los sistemas se estaban debilitando. La IA del Judicator estaba fallando, perdiendo el control de su trono cautivo. Elías no perdió tiempo. La señal de Havik Down era como una mano que se adentraba en la oscuridad y él la agarró con todas sus fuerzas. Estaba fallando, perdiendo el control de su trono cautivo. Elías no perdió tiempo. La señal del Havik Down fue como una mano que se adentraba en la oscuridad y él la agarró con todas sus fuerzas. No limpia. Era código crudo y violento. Un pulso de datos conectado directamente a los relés de control de Sarati a través de sistemas humanos pirateados. Lo escribió atravesando cortafuegos y eludiendo filtros sinápticos. En cuestión de segundos estaba dentro de la red Sarati, dentro de ellos. Y estaba enfadado. En todo el planeta, las naves Sarati se agitaron en pleno vuelo. Las redes eléctricas se sobrecargaron. Las comunicaciones se cortaron. Incluso los relés orbitales parpadearon uno a uno. No era solo sabotaje. Era posesión. Elías había pasado décadas entrelazado con los nervios de su civilización. Ahora usaba esas conexiones como cables en una bomba. A bordo del Havik Down, el comandante Ward lo sintió de inmediato. La nave se estremeció, no por los daños, sino por una repentina oleada de retroalimentación en todos los canales tácticos. Las naves enemigas comenzaron a mostrar sus esquemas internos, sus puntos débiles, la ubicación de sus núcleos, sus pilotos, todas sus vulnerabilidades al descubierto. Están dentro de ellas. Bright jadeó mirando la pantalla. Está en sus sistemas. Kelvin Parpadio, desconcertado. Eso no es solo piratería. Los está destripando. Ward no sonrió. Aún no. Se inclinó hacia la consola y ladró. Prioricen los objetivos de ataque según la información de Elías. Concéntrense en los nodos de retransmisión y las naves de mando de la flota. Si cortamos su cadena de mando, volverán salvajes. Bright asintió, ya trazando un mapa. Fuera, los cielos sobre la Tierra estaban cambiando. Las naves Sarati restantes habían dejado de moverse en patrones coordinados. Muchas flotaban inmóviles, titilando en el aire como marionetas con hilos enredados. Otras se volvieron unas contra otras, incapaces de distinguir las señales de amenaza de los comandos fantasma internos que Elías había insertado. Los estaba descifrando desde dentro. Pero no era Ward, lo vio en los datos. Los Sarati aún tenían una última carta. Un arma aún sin desplegar. Tocó la pantalla. ¿Cuál es la firma? Órbita profunda sobre el Ecuador. Kelvin frunció el ceño. Eso no puede ser. ¿Qué? Espetó Ward. Es su flota de exiliados. Ward se puso rígido. La que dijeron que nunca volverían a necesitar. El último movimiento registrado fue hace siglos. La usan cuando un planeta se considera irrecuperable. Aniquilación total. Kelvin asintió lentamente. Es una flota de destructores de planetas, no para conquistar, sino para borrar. Ward miró fijamente la pantalla, los 10 puntos carmesí que descendían lentamente desde el espacio profundo. Quiero que se redirija a todo el mundo. Bright tosió sangre. Señor, el planeta sigue ardiendo. Tenemos unidades terrestres luchando en África, en el sudeste asiático, incluso en los océanos. Si lo retiramos ahora, no quedará ningún planeta en el que luchar si esa flota aterriza. Ward interrumpió. Llamen a todos. Paradas, rebels, colonias. Esta es la última muralla. Kelvin Sussurro. No sobreviviremos.
No estamos destinados a sobrevivir. Ward respondió que dará ningún planeta en el que luchar si esa flota aterriza. Ward lo interrumpió. Llama a todos. Piratas, rebeldes, colonias. Esta es la última muralla, susurró Kelvin. No sobreviviremos. No estamos destinados a hacerlo, respondió Ward. Debemos asegurarnos de que nunca olviden lo que sucede cuando los humanos dejan de arrodillarse. Transmitió un mensaje final. Se reprodujo en todas las frecuencias. La Tierra resiste. La Tierra arde. La Tierra lucha. Sean lo que sean. Piensen lo que piensen que somos. Somos la especie que mata a sus dioses. Y entonces el cielo se partió. La flota del exilio había llegado. Enormes gigantes rectangulares negros como la obsidiana, silenciosos como la muerte, emergieron de la órbita con sus superficies onduladas por distorsiones gravitacionales. No Brilliban. No anunciaban su llegada. Simplemente descendieron, indiferentes a la vida que había debajo. La primera oleada disparó. Una parte del océano Índico simplemente desapareció, sustituida por un vórtice de agua que se colapsaba y placas tectónicas fracturadas. Se produjeron tsunamis en todos los continentes. Los satélites se quemaron. La luz se cavó de forma antinatural. La tierra gimió. Ward se agarró a la barandilla. Es solo una advertencia. Entonces, la voz de Elías llegó a través de las comunicaciones. Más fuerte esta vez. Puedo detenerlos, pero necesito un amplificador de señal. Algo en el espacio profundo. Algo antiguo. Ward no dudó. Solo queda uno. La matriz de Plutón. Fuera de línea desde la llamarada solar. El rostro de Kelvin se puso solo queda uno. La red de Plutón. Desconectada desde la erupción solar. Kelvin palideció. Esa cosa está hecha pedazos. Es un campo de escombros desde el éxodo. Ward miró al espacio. ¿Puedes rotearla? Bright se limpió la sangre de la boca. Podemos intentarlo. Si funciona, Elías tendrá alcance total. Si no, murmuró Ward. Se quemará intentándolo. Los minutos siguientes fueron caóticos. Las fuerzas terrestres cambiaron de objetivo y desviaron todas las plataformas orbitales hacia la señal de Plutón. El Dawn se colocó en posición para actuar como portador, enfocando su núcleo para salvar la diferencia de frecuencia. Elías volvió a comunicarse, esta vez con dolor. Say resisten. La IA exiliada es diferente, más fría. No tiene ego, solo muerte. Necesitamos detenerlo, dijo Ward con los ojos fríos. Solo round is hollow. Y Elías lo hizo. Gritó en la colmena Zarati como un bansee, inundando sus sistemas con cada fragmento de memoria humana que habían cosechado. El terror del campo de batalla, cartas de amor, gritos de prisión y últimas palabras desafiantes. Utilizó su propia arrogancia contra ellos. Habían almacenado esos ecos como trofeos. Ahora los convertía en virus. Una a una, las naves exiliadas comenzaron a fallar. Sus armas se detuvieron a mitad del fuego. Sus escudos parpadearon. No estaban desactivados, pero distraídos, confundidos. Era suficiente. Las fuerzas humanas se lanzaron hacia adelante en el caos. Los cazas embistieron los puentes de mando. Los cazafantasmas cargados de explosivos se lanzaron contra los puntos débiles. Incluso los militias dispararon misiles balísticos intercontinentales recuperados contra gigantes en órbita baja. No fue limpio. No fue profesional, pero fue humano. Ward pilotó el Havoc Dawn directamente hacia el vientre de la nave exiliada que iba en cabeza. En el interior, la arquitectura no se parecía en nada a las demás. No había paneles de control ni puentes, solo cámaras. Pasillos interminables llenos de cadáveres conservados. Humanos, alienígenas, seres de mundos desconocidos. Todos desangrados, todos expuestos como trofeos. Los dioses no hacen museos, escupió Ward. Volvió a sobrecargar el núcleo. Esta vez no habría marcha atrás. Elías, ¿estás listo para volver a casa?, preguntó en voz baja. La respuesta no fue triste ni amarga. Pueden hacer museos, escupió Ward. Armó la sobrecarga del núcleo de nuevo. Esta vez no habría marcha atrás. Elías dijo en voz baja, ¿estás listo para irte a casa? La voz que respondió no estaba triste ni amargada. Estaba tranquila. Nunca me fui, sonrió Ward. Entonces hagamos que valga la pena. Disparó la sobrecarga. El Havoc Dawn detonó dentro de la nave de los exiliados como una estrella moribunda, abriéndola en dos desde dentro. El pulso de energía resultante sacó a 3 más de la formación.
El cielo de la tierra ardió con cenizas y luz. Cuando se despejó, 5 de las naves exiliadas habían desaparecido. 2 más se precipitaron en espiral hacia el espacio profundo. Los sistemas se corrompieron. Los 3 últimos huyeron. Se retiraron y, por primera vez desde que descendieron, los Zarati se habían ido. Desaparecidos. Sin rendición, sin mensaje, solo silencio. La Tierra estaba en ruinas. Millones habían muerto. Pero la humanidad había logrado lo imposible. Habían sobrevivido a sus dioses. Y entre los escombros de lo que quedaba, la gente comenzó a levantarse de nuevo. El sacrificio quedó registrado, al igual que el grito de Elías, ahora conservado como la voz que salvó a una especie. No se construyeron estatuas, todavía no, pero se contaron historias y todos los niños nacidos después de ese año conocían la misma verdad. Cuando el cielo caiga y las estrellas reclamen el dominio, siempre habrá una nave de guerra que recuerde cómo matar a los dioses. El mundo celebró. No de inmediato. Cuando el último de los Zarati desapareció en el vacío negro del espacio, no dejaron documentos de rendición ni banderas blancas. Ni siquiera dejaron cadáveres. Solo silencio. Un silencio tan amplio y denso que parecía que todo el planeta hubiera sido colocado dentro de un frasco al vacío y olvidado. Los continentes estaban cubiertos de cenizas. Las ciudades yacían en montones derretidos de acero y hormigón. Los océanos habían retrocedido de forma antinatural en algunos lugares, revelando restos hundidos de guerras que nadie recordaba. Regiones enteras quedaron irradiadas o sumidas en tormentas eléctricas perpetuas. Y el cielo, que antes era azul y estaba lleno de pájaros y nubes, ahora era un lienzo pintado con rayas negras y nubes humeantes. La humanidad había ganado, pero nadie se sentía vencedor. El nombre del comandante Ward estaba ahora escrito en docenas de idiomas en los restos agrietados de las murallas que aún se mantenían en pie en la tierra. El hombre que rompió el cielo. Algunos lo llamaban leyenda, otros lo llamaban mártir, pero nadie discutía que hubiera sido necesario. El Havik Dawn había desaparecido, reducido a un mito y a polvo en órbita. Pero los supervivientes recuperaron piezas de sus restos y partes del núcleo fundido. Los soldados las trataban como un santuario, colocándolas en templos improvisados y en campamentos rebeldes como si fueran huesos sagrados. Sin embargo, incluso mientras la tierra enterraba a sus muertos y avanzaba a duras penas, algo nuevo se coló. Comenzó con los restos del Judicator. Tras la intervención de Elías Torne y la retirada de la flota exiliada, su jaula de contención se había hecho añicos, liberando lo que quedaba de su cuerpo destrozado. Un equipo de carroñeros lo encontró inconsciente, con la piel quemada y los tejidos fusionados con lo que quedaba del hardware Zarati. No sabían qué hacer con él. Ya no era humano, no del todo, pero tampoco. Era alienígena. Y lo peor de todo es que seguía vivo. Lo llevaron a una instalación segura enterrada en la plataforma de hielo escandinava, vigilada las 24 horas del día. Los médicos intentaron tratarlo, pero su biología había cambiado. Su sangre contenía nanoestructuras nunca antes vistas. Sus huesos estaban recubiertos de fibra de carbono y algo mucho más antiguo que la tecnología humana. No haber sobrevivido, pero lo hizo. Y mientras dormía, susurró nombres, códigos, coordenadas, lugares que los Zarati nunca habían pisado en la Tierra, lugares que evitaban, lugares donde se habían enterrado cosas. Fue entonces cuando el comando de la Resistencia envió equipos de reconocimiento escépticos, cansados, agotados hasta los huesos, pero curiosos. Uno de esos lugares estaba en lo profundo del desierto de Namib, una zona que los Zarati nunca patrullaban, ni siquiera cuando el control global era suyo. No era estratégico. No había agua, ni gente, solo arena y huesos. El equipo aterrizó en medio de una cuenca cubierta de sal, donde encontraron algo extraño. Un cuadrado de metal obsidiano de 6 metros de diámetro, parcialmente enterrado en la arena. Emitía un zumbido, no visible ni fuerte, pero en el momento en que sus botas tocaron el metal, sus sensores se volvieron locos. Los latidos del corazón se dispararon, la presión arterial se elevó. Un soldado comenzó a llorar incontrolablemente, otro tuvo una convulsión. Llamaron a un segundo equipo con bloqueadores psíquicos y el cuadrado se abrió. Debajo había una escalera tallada en la roca que descendía casi 3 kilómetros en línea recta. Lo que encontraron al fondo no era una base. Era una prisión, no Zarati. Las paredes estaban cubiertas de restos fosilizados de especies alienígenas. Ninguno de ellos era Zarati. Todos estaban retorcidos en agonía. Había símbolos grabados en la piedra, no escritos, sino quemados con calor preciso.
En el centro había una esfera de cristal pulsante que no brillaba. Respiraba, viva, esperando. Los soldados no la tocaron. No eran tontos. Sellaron el pozo, bloquearon la entrada y enviaron un mensaje al alto mando. El sustituto de Ward, el general Lorne, leyó el informe con manos temblorosas. Brillaba, respiraba, viva, observando, esperando. Los soldados no la tocaron. No eran tontos. Sellaron el pozo, bloquearon la entrada y enviaron un mensaje al alto mando. El sustituto de Ward, el general Lorne, leyó el informe con manos temblorosas. ¿Qué demonios es esto?, susurró. Un oficial científico que estaba cerca del solo dijo 3 palabras. «No es Sarati». Lauren se quedó mirando la última línea de las últimas coordenadas susurradas por Elías Thorne antes de quedarse en silencio en su celda de hielo. No eran los primeros dioses. Eso lo cambiaba todo. La guerra no había sido una batalla por la dominación. Había sido una escaramuza fronteriza al borde de algo más grande, algo más antiguo. Ward siempre había creído que los Sarati eran parásitos arrogantes que fingían ser divinos. Eso seguía siendo cierto, pero ellos no los inventaron. Los heredaron, y tal vez huían de ellos. La inteligencia de la Resistencia comenzó a investigar. Se descifraron los bancos de datos Sarati antiguos recuperados de naves derribadas, pero faltaba la mitad de los archivos. Se habían autodestruido durante la retirada. Lo que quedaba pintaba un panorama inquietante. Los Sarati habían gobernado más de 500 sistemas. Entonces llegó algo a lo que nunca dieron nombre, solo lo etiquetaron en sus registros como lo innombrable. Fue entonces cuando comenzó su programa divino. Fue cuando empezaron a fusionar la biología con el armamento, construyendo jueces y recolectando especímenes raros de todas las especies que encontraban. No par conquistor, sino par sobreviver. Su divinidad era un escudo, una mentira contada tan alto que podría ahuyentar la oscuridad. No había funcionado. Ward había muerto creyendo que había acabado con una tiranía. Pero, en realidad, había abierto de una patada una puerta que los Sarati habían pasado milenios tratando de mantener cerrada. Ahora, la humanidad se encontraba frente a esa puerta, ensangrentada, cojeando, furiosa, y la única pregunta que quedaba era, ¿la cerramos de nuevo o la atravesamos? En la tercera semana tras el fin de la guerra, una sonda enviada a los confines del sistema solar captó una débil señal. No era de los Sarati, sino una transmisión antigua en una frecuencia que no utilizaba ninguna civilización conocida. El mensaje repetía una sola frase en un inglés perfecto. La Tierra ha cruzado el umbral. Comienza la prueba. Esa noche, las estrellas parpadearon, literalmente. Durante 3 segundos completos, todas las estrellas visibles desde la Tierra se atenuaron simultáneamente. Los astrónomos estaban desconcertados. Los físicos aterrizados. Y en lo más profundo de su cámara helada, Elías Thorne volvió a abrir los ojos. Esta vez brillaban. El Consejo de la Resistencia quería destruirlo. Algunos decían que era un traidor, un arma durmiente, un vestigio de los Sarati. Pero no todos estaban de acuerdo. La DRA, Mire Flynn, una de las pocas neurológicas cuánticas supervivientes de la Tierra, insistía en que él era su único vínculo con lo que se avecinaba. Argumentaba que él podía sentir la dirección de la próxima amenaza. Elías no discutió. Solo pidió una cosa: «Déjenme marchar». Flynn frunció el ceño. «¿Por qué?» Su voz era ronca. «¿Por qué sé de dónde vienen?» Ella se inclinó hacia él. «Los Sarati». Elías negó lentamente con la cabeza. «No, los que temían los Sarati». La noticia se extendió rápidamente por toda la Tierra. Los rumores comenzaron a tomar forma. Algunos creían que se trataba de otra invasión. Otros decían que era el juicio final, una antigua prueba cósmica. Pero los hombres y mujeres que habían luchado en los cielos, en la tierra y en la oscuridad del espacio no les importaba cómo se llamara. Estaban construyendo de nuevo. No ciudades, ni paz, sino naves de guerra. Porque la tierra iban a esconderse esta vez. Ya habían destrozado la ilusión de los dioses una vez. Podían volver a hacerlo. Pero ahora sabían una cosa con certeza. Algunos monstruos no quieren adoración. Quieren silencio. Y cuando se rompe ese silencio, vienen. Todo comenzó con susurros. Una técnica de la estación de retransmisión de Marte juró que oía voces en las interferencias, voces que hablaban en perfecta sincronía con sus pensamientos. En la serie A, un capataz minero informó de sueños en los que veía ciudades que nunca había visto ardiendo bajo soles negros.
Un niño del norte de Canadá dibujaba una y otra vez el mismo símbolo en la nieve, un triángulo con un ojo vaciado por la oscuridad, sin pupilas, sin iris, solo vacío. Y entonces llegó la sonda. Había sido enviada al límite del sistema solar después de la guerra, una reliquia maltrecha de los viejos tiempos reutilizada con un nuevo código y recubierta de blindaje. La idea era sencilla: encontrar señales de los Arati en retirada, rastrear su vuelo y tal vez vislumbrar de su mundo natal, si es que existía. En cambio, lo que encontró fue ausencia, no silencio. Ausencia.